Explicado el concepto de sobrecarga de métodos, pues podemos indagar un poquito más en la parte de los constructores. Si recuerdan, dentro de la primera y segunda clase decíamos que el constructor permite llenar la plantilla y aquí definimos cuántos parámetros va a tener ese constructor, o sea, esa plantilla para poder llenar. Pero yo puedo generar uno o dos o tres o cinco o mil constructores dependiendo de la funcionalidad del sistema que estoy haciendo. Y ese constructor pues va a ser un método que va a tener sobrecarga de parámetros, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a crear otro constructor. Recuerden que el constructor tiene que ser a fuercitas público, nombre de la clase, parámetros. Entonces, si se fijan, ahí yo ya estoy creando un constructor que no recibe nada y que no hace nada. ¿Ok? Entonces, si yo declaro otro objeto, por ejemplo, declaro otro botón, este le voy a poner botón Q igual a new botón, y aquí es donde entra la sobrecarga. Si yo envío 4 parámetros, se va para el de acá. Si yo envío ningún parámetro, se va para el de acá. Entonces, en la práctica es muy útil crear varios constructores dependiendo de lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, vamos a definir, hey, cuando creen un botón, si nada más me envían el icono y el color, entonces yo lo voy a poner en coordenada X y coordenada Y por defecto al centro de la pantalla, ¿no? Por ejemplo, entonces tendría que definir un constructor donde nada más pida dos parámetros, por ejemplo, el color y el icono. Nada más entonces asigno el icono y el string, el color, ¿sí? Ahí, this.color igual a color. Y ya está. Si se fijan aquí el orden, los cambié a como está acá. Pero lo que importa es cómo lo estamos asignando, ¿no? Entonces, fíjense que acá ya nos tira error porque no hay ningún constructor que reciba 0 parámetros. Ahora creamos un constructor que recibe 2 parámetros, ¿ok? Y esos 2 parámetros, el primero es el constructor, perdón, el color y el segundo el icono. Entonces, si yo envío un string al principio, el del color, por ejemplo blue, y el icono que sería send.png, ¿sí? Entonces este constructor es de dos strings, por lo tanto se redirige acá. Este es de 4 parámetros, por lo tanto se redirige acá. Pero tenemos un problema porque la variable x y la variable y, cuando se dispara este constructor, se están quedando vacías. Entonces la finalidad de tener varios constructores es que tengamos la capacidad de cambiar la lógica de nuestro sistema, pero hay que ponerse truchas porque no hay que dejar variables vacías, porque si no pues nos va a tirar error más adelante. Entonces aquí cuando ustedes definen una variable del tipo doble o entera, pues automáticamente se define con cero. Pero dijimos que por defecto, si disparan al constructor que tiene dos parámetros, lo vamos a poner a la mitad de la pantalla, que sería a lo mejor 500 en X, 500 en Y, haciendo pues cualquier ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos métodos, perdón, dos constructores, y dependiendo de los parámetros que yo le envíe, ya vamos a tener o se va a ir a un lado o a otro lado. Entonces yo puedo definir otro constructor que no haga nada y que no retorne nada, pero las variables no debo dejarlas vacías, ¿no? Entonces les cargo ahí cualquier cosa, que la X sea en 500 y la Y en 500. Entonces bueno, más bien, vamos a decir que cuando se dispare el constructor que tiene nada, yo todos los botones los voy a declarar como rosas. Uh, bueno, el icono sería el de user png, de color rosa, y ya está. Entonces, si yo declaro otro botón, new botón, y no le mando nada como parámetro, entonces se iría a este constructor. Entonces, si yo imprimo del objeto U el color, entonces me va a imprimir un rosa, ¿sí? Porque se está yendo para acá. Pero en cambio, si yo pongo del objeto Q el getColor, me va a imprimir un blue. ¿Por qué? Porque es el primer parámetro y se está yendo para este constructor. Y si imprimo de la variable X, entonces me va a imprimir el rojo, ¿ok? Entonces, dependiendo
de la funcionalidad que necesitemos en nuestro sistema, o hay veces que toca hacer un constructor, hay veces que toca dos, o hay veces que ninguno, ¿sí? Y también aquí en Java no se permite, bueno, no existe el concepto de destructor, ¿sí? Eso aplicaría para otros lenguajes. Aquí en Java ponemos únicamente igual a null y ya estamos vaciando el objeto en memoria, ¿ok? Entonces esto sería el último concepto básico para pasar al caso práctico ahora sí, y luego ya seguiríamos con la herencia, el polimorfismo y la abstracción.